Está con nosotros, le damos la bienvenida, le saludamos y agradecemos su amabilidad. Alejandro Temporetti, quien es especialista en Derecho y en Nuevas Tecnologías y Defensa del Consumidor. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un fallo. Es el primer fallo específicamente judicial, obvio, a favor del consumidor en un caso de un plan de ahorro automotor de Santa Fe. Se dictó a favor justamente de este autoahorrista, haciendo lugar, parcialmente dice la noticia, a la demanda interpuesta a comienzos de 2020. Habla la noticia también de una icónica sentencia de 30 páginas. Vamos a buscar algunos detalles. Alejandro, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Te presentamos bien? Perfecto. Bueno, ¿qué significa que haya un fallo a favor de un autoahorrista y en este caso que sea a favor de un consumidor? No me parece poco. Exactamente. Primero, recibir con alegría esta gran noticia, igual que en este caso particular nuestro cliente, que era un suscriptor de plan de autoahorro. Esta sentencia tiene como importante que primero que es la resolución de un caso que venimos trabajando hace 4 años, 2 años de estudio y posteriormente 2 años de actividad judicial, cientos de otros casos que nosotros impulsamos judicialmente. Y bueno, lo categórico que además de ser el primer fallo, la jueza se expide respecto del fondo de la cuestión. ¿Qué quiere decir esto? Del contrato específicamente. Y no solo que va detallando cuáles son las infracciones o violaciones a la Ley de Defensa del Consumidor, sino que sienta también un análisis, el foco del análisis, incluso en la redacción del texto del contrato, en su tipografía, en el contraste de las letras, ¿bien? Es sabido que el deber de información es el deber principal que tienen los proveedores al momento de hacer oferta de algún producto o servicio, ¿no? Estos contratos son muy complejos, son muchas cláusulas, son inentendibles para la mayoría de los consumidores, y más en este caso que es un sistema de capitalización. Entonces nos parece muy importante dónde se centró la atención de esta resolución, porque esta demanda en particular, como cientos de miles en todo el país, que es la problemática de los suscriptores de planes de ahorro automotor, el principal reclamo era el aumento desmedido de la cuota, ¿no? Sin embargo, a medida que fue pasando este tiempo, se fue observando una serie de irregularidades y todo un sistema donde participan varias empresas y bueno, que llega a este resultado. Esta sentencia es la primera. Estamos a la espera de varias más en Santa Fe y bueno, en otras provincias, para que esto se ponga un poco, primero un manto de piedad, digo yo, bien, y después un poco de paño frío, porque las cuotas hoy realmente son impagables. En este caso, en el cliente al que estamos haciendo alusión, ¿se puede dar un ejemplo del aumento de las cuotas que había tenido? Bien, este cliente en particular recibió una oferta en las primeras 10 cuotas, que era una oferta a tasa fija o cuota fija, digo, cuota congelada, que después no se condice con lo que se fue pagando, ¿no? Los aumentos fueron progresivos después de mayo de 2018, que es el punto de inflexión, bien, donde se empieza a ver que la curva empieza a elevarse, a aumentar, y tenemos un promedio entre 15 y 20% el primer mes, 30%, y tenemos aumento hasta el 400% en ciertos segmentos. En este caso, el cliente terminó casi pagando el triple de la cuota, canceló la unidad, pero... Eso te iba a preguntar, ¿la unidad nunca la tuvo? No, la unidad la tuvo, en este caso en particular. Puede haber dos situaciones, claro, que tenga la unidad y que no tenga la unidad. Bien. El que tiene la unidad tiene un mayor problema, porque hacer un sistema de capitalización, si no paga las cuotas y no tiene unidad, se capitaliza y queda sujeta a que termine el plan. No puede devolver el auto. Claro. Y en el caso que tenga la unidad, ya tiene una deuda. O sea, si debe, puede pasar un proceso de ejecución por parte del acreedor y afectar las garantías. Entonces eso es más complejo. En este caso tenía la unidad, pudo irla pagando y bueno, se evaluó sobre otros términos. Qué interesante, pero uno podría decir, estaba pensando del lado del vendedor, bueno, la ley se supone conocida por todos, podríamos decir el contrato se supone conocido por las partes, pero acá no sucedió que hubo un aumento de la cuota al estilo UVA y sabía el comprador que se le podía venir esa situación y por lo tanto, digamos, se desbordó y se le ejecutó la garantía. Acá se modificó la forma del contrato en la marcha del contrato. Bien, es muy certero lo que decís, hay un montón de cuestiones, si bien esta presunción legal de que la ley es conocida por todos, en materia de consumo rompe generalmente esa regla. Sí. Esto para citarlo a un jurista también que es Waldo Sobrino, él siempre se expide sobre esto, ¿no? Es la única excepción de esta regla que nosotros podemos decir. ¿Por qué?
Y te cuento más, en esta sentencia la jueza dice, hasta el más avesado o algún hombre o mujer de derecho, la persona de derecho también le cuesta entender. Entonces, si yo no puedo figurarme qué es lo que me estoy obligando, mucho menos puedo proyectar mi relación de consumo. Pero que si vos, esto fue cambiando, incluso no se adecuó. Realmente la administradora, que es quien administra los fondos, tiene un mandato muchas veces y también tiene la obligación de decir, mira, la cuota se te va a hacer impagable, tenemos que tomar una decisión, o te seguís obligando por esto o podemos rever esa situación. Pero son muchas aristas de un proceso que tiene mucha carga probatoria, de un sistema que tiene muchas ecuaciones, mucho número, mucha letra, muchas definiciones que el consumidor no entiende, ¿no? Una pregunta así más de curiosidad social y humana que jurídica. ¿Por qué decidió cancelar la unidad el comprador frente a esa situación que se encontró? Bien, esta es una determinación que toman muchos suscriptores. De hecho, una propuesta que también hacen las administradoras o la concesionaria recomiendan, porque el contrato está basado, que solamente lo dice en una cláusula, la jueza dice, o sea, la parte más importante del contrato es cómo se va a definir la cuota. No está remarcada, no está jerarquizada, es una cláusula más, no se explica, o sea, no es claro. Pero pongamos que sea entendible, se va a atar al valor de la unidad. Bien, el valor de la unidad tiene un conglomerado, un universo de parámetros que al día de hoy no se saben bien, en que se fije el precio por parte de las terminales. Para responderte, esto es lo que voy. Sacando un crédito o cancelando la unidad, bien, vos lo que hacés es terminar con esa suba de precio que es una incertidumbre. Bien, es como los créditos UVA, una relación salvo con otros parámetros. Son cuestiones por ahí bastante técnicas que calcularás si son difíciles de explicar, también son mucho más difíciles de entender por parte del consumidor. Sí, pero me representaba esto. En algún momento, dijiste que la cuota aumentó hasta un 400%. En casos y en otros casos mucho más de acuerdo a la oferta inicial y al precio del auto. ¿Y rescindir el contrato y ejecutar la unidad como garantía no hubiese sido conveniente desde el punto de vista económico, no jurídico? Mira, la cuestión de rescisión del contrato en sí no se puede porque es un sistema de capitalización y vos ya adquirí el vehículo. Es verdad, claro. Vos pasás a deberle a la administradora en realidad que es el fondo producto común, exactamente. Claro. Pero sí hay casos que se ejecuta el vehículo y ahí el consumidor que pierde su capitalización y pierde el vehículo. Claro. Y muchas veces el nivel de deuda es tan alto que también afecta a las garantías. Entonces es como un problema bastante complejo que hay que resolver. Alejandro, ¿vienen todos de una misma firma, por llamarlo de alguna forma, las demandas o hay varias firmas en este caso? No, hay varias, son la mayoría de las administradoras y terminales las que están demandadas, bien, junto con concesionarias. Son empresas a su vez multinacionales. Y es una problemática que se repite sistemáticamente en el modelo de captación de ahorro público, que es este contrato de capitalización, ¿no? No son claros. ¿Ese modelo sigue vigente? Digo, ¿sigue vendiéndose ese autoahorro? Sigue vigente, de hecho es uno de los mayores, una de las mayores formas de contratación. Porque ahí hay una cuestión, bien que haces esa pregunta, porque acá lo que también se reprocha es la falta de información veraz, clara y concreta, no claro, que sea el consumidor. Porque claramente quien compra por un plan de ahorro es quien no tiene la capacidad para ir a comprar dinero en efectivo o en unidad. Entonces, de repente, se crea esa ficción de que yo con una jubilación mínima, como nos pasa con jubilados que contrataron el plan, o con asalariados con sueldos muy bajos, digamos, entran en ese plan porque le aseguran, de hecho, que la cuota no va a aumentar, que va a ser mínimo aumento, que van a poder pagar. Es muy atractivo porque además en pocas cuotas te dan la llave en mano, en algunos casos. En algunos casos sí. Pero bueno, en eso está, digamos, por detrás hay un negocio financiero que es ¿no? También tiene que ver con el tema del nivel de deuda, de morosidad, de intereses. Es un universo de empresas, incluso acá también participan, no solamente en esto, sino en otros tipos de capitalización, o lo que es derecho de consumo, terceros que ejecutan la deuda, estudios jurídicos, call center, se carterizan esa deuda, se venden. Nosotros después de esto, si me dejas también comentarte, lo que detectamos es
que hay modelos de cobro de esta gestión de deuda que también muchas veces son coercitivos, ¿no? Te llaman a vos, que sos familiar del deudor original, que sos el empleador, por ejemplo, para cobrarle la deuda. Entonces van haciendo ese tipo de presión que vas desgastando la relación y bueno, va complicando la situación de los deudores realmente. ¿Qué nos podrías decir del fallo específicamente? ¿Cuál es el fallo a favor? ¿Qué significa el fallo a favor? El fallo a favor del acá, consumidor? en dos cuestiones y los puntos más importantes, por eso hice parcialmente. Nosotros habíamos solicitado en la demanda 4 rubros, que era la evolución de la diferencia entre lo ofertado y lo abonado. Ajá. Bien. Una compensación de daño moral, una multa civil, que es una figura específica en el caso de incumplimiento por parte de los proveedores, y esta falta de información, ¿no? La jueza se expide sobre la falta de información, diciendo que no es clara, que no es precisa, lo que decía inicialmente la tipografía, y la multa civil sí por el incumplimiento. Pero lo más importante, vuelvo a decir, es que se expide sobre el fondo de la cuestión, sobre el contrato mismo. Entonces uno tiene la necesidad de pensar que si ese contrato, que es un contrato de adhesión, donde se puede replicar en miles de situaciones iguales, tiene la misma complejidad para cualquier consumidor que contrató en esos términos. Entonces eso fija una pauta muy, muy importante porque es la génesis de la relación, ¿no? ¿Y el que viene atrás qué puede hacer entonces? Bueno, en este caso, esta sentencia salió el 10 de mayo, las demandadas condenadas apelaron este fallo, va a ser un decisorio de la Cámara, seguramente si es adverso o a favor va a seguir su vía, pero no deja de ser un antecedente en cuanto a la importancia que da al contrato, ¿no? Vuelvo a decir, la jueza, hasta la tipografía, hasta el contrato, que no es común en esta serie de demandas que se expida sobre el texto, ¿no? Sobre el texto, sobre la imagen, sobre los colores, porque es de lo visual ya es importante que se entienda. ¿Es el primer fallo en el país de estas características? Que nosotros tengamos conocimiento sobre esta cuestión de fondo, sí, me quiero excepcionar por si en el transcurso hubo algún otro fallo, otra cuestión. Como para fundamentar eso, nosotros también en el 2019 fue una de las primeras provincias que sacamos las medidas cautelares. Los autoahorristas venían de un trajín ya reclamando justicia, tanto administrativamente como judicialmente, y con decisiones en contra. Bueno, Santa Fe fue una de las primeras provincias en sacar una cautelar, retrotraer la cuota o congelarla al momento de la interposición de la demanda, lo que ayudó a los usuarios y consumidores a bajar el nivel, ¿no?, de obligación que tenían frente a la cuota y poder también direccionar su ahorro básicamente en vivir, ¿no? ¿Algo más, Héctor? No, interesantísimo. Sí, tal cual. Vamos a estar atentos a cómo evoluciona el fallo. Muchísimas gracias, Alejandro. No, gracias a ustedes, por favor. Alejandro, ¿Que se vayan en la moto? o al recital de Almafuerte. Muy breve. En realidad todo esto nace de una propuesta de innovación legal. Nosotros somos una startup de innovación legal y se desarrolla todo en un contexto que está atravesado por la tecnología. No solamente son profesionales del derecho, sino otras profesiones. De hecho, las consultas ingresan por una plataforma, esa plataforma también es pedagógica, así que... ¿Querés explayarte un minuto sobre eso, por favor? Sí, por eso lo disruptivo también. Una plataforma digital que es la primera plataforma de Legal Tech del país, innovación y tecnología aplicada a los servicios jurídicos. Ajá. Es www.elreclamador.com.ar. El reclamador. El reclamador, la gente ingresa, puede hacer su consulta y posteriormente comunicamos y empezamos un proceso de asesoramiento si hay, y posteriormente comunicamos nuestro presupuesto, nuestra tarifa, el profesional que va a avanzar y se conviene una cita. Mirá vos. Y todo este fallo nació a partir de una consulta de este tipo. Exactamente. Bueno. Mirá qué bien. Muchas gracias, Alejandro. No, gracias a usted.